Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de esos peloteros que todos amamos, principalmente, bueno, por sus características, por sus habilidades, por ser un personaje dentro y fuera del campo. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Bartolo Colón. Así que sin más, ¡vamos al mambo! República Dominicana, en la pequeña comunidad de Altamira, donde el sol ardiente del Caribe bañaba los campos de caña de azúcar y el béisbol era más que un deporte, era una pasión que corría por las venas de todos los niños del lugar. En medio de ese escenario, nació un niño llamado Bartolo Colón el 24 de mayo de 1973. Se crió en una casa sin electricidad ni agua corriente. Y desde temprana edad Bartolo demostró un amor innato por el béisbol. Sus días transcurrían entre partidos improvisados en polvorientos campos y sueños de algún día llegar a las grandes ligas. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia, él no se dejó desalentar y siguió persiguiendo su sueño con determinación. Creció admirando a los grandes del béisbol dominicano como Juan Marichal y soñaba con emular sus hazañas en los montículos de las grandes ligas. Bartolo era un niño con un brazo poderoso y una habilidad innata para lanzar, y pronto comenzó a destacar en los equipos locales de béisbol. A medida que crecía, el camino hacia las grandes ligas no era fácil, las oportunidades eran limitadas y Bartolo tuvo que superar obstáculos en su camino. Finalmente, en 1993 firmó su primer contrato profesional con los Indios de Cleveland. Ese fue el comienzo de su viaje hacia la cima del béisbol. Se mudó a Estados Unidos dejando atrás su hogar y también a su familia para perseguir su sueño de jugar a la Gran Carpa. Sus primeras temporadas en las ligas menores fueron un desafío, pero Bartolo nunca perdió la esperanza. Continuó trabajando duro, perfeccionando su técnica y ganándose la confianza de los entrenadores y también compañeros de equipo. Su perseverancia dio sus frutos en 1997, cuando hizo su debut en las grandes ligas con los Indios. Corría el año 2002, un año de nuevos destinos en la carrera de Colón. Justo antes de la fecha límite de cambios, recibió noticias que cambiarían su destino. Fue traspasado a los Expos de Montreal en un acuerdo que involucraba a varios jugadores notables. A cambio de su talento, los Indios recibieron a un joven prometedor llamado Grady Sizemore, entre otros peloteros. Bartolo dejaba su equipo anterior con un historial impresionante, habiendo terminado la temporada anterior con un total de combinado de 20 victorias y 8 derrotas y una efectividad brillante de 2.93. Ese año había lanzado 3 blanqueadas y 8 juegos completos, pero el viaje de Colón estaba lejos de terminar. Antes de la temporada de 2003 se encontró en un nuevo destino, los Medias Blancas de Chicago. Ese nuevo capítulo en su carrera lo llevó a un equipo con grandes aspiraciones y desafíos por delante. No duraría mucho y terminó firmando como agente libre para Los Ángeles de Anaheim. Colón demostró una y otra vez su valía en el montículo. Ganó 18 juegos con los angelinos en 2004, pero fue en la temporada 2005 cuando alcanzó la cima de su carrera. Con un asombroso récord de 21 victorias, 8 derrotas y una efectividad de 3.48, se convirtió en el primer lanzador de los angelinos en ganar el prestigioso premio Cy Young desde Dean Chase en 1964. Fue un momento de gloria para Bartolo, un reconocimiento a su dedicación y también a su estrés en el juego. Sin embargo, como en toda gran historia, también hubo momentos de adversidad. Durante la postemporada del 2005, Colón sufrió un parcial desgarro del manguito rotador en su hombro derecho. Esa lesión lo mantuvo alejado del montículo durante gran parte de la temporada del 2006, luchando contra el dolor y también la inflamación. A pesar de las dificultades, su espíritu indomable lo impulsó a regresar y también a demostrar una vez más su valía en el diamante. El 21 de abril del año 2007, después de un largo periodo en la lista de lesionados, Bartolo Colón regresó al montículo y en su primera apertura en la temporada lanzó 7 entradas magistrales, permitiendo solo una carrera y 7 imparables. Corría el año 2008 y Bartolo Colón se encontraba en un punto crucial de su carrera. Después de firmar un contrato de ligas menores con los Medias Rojas de Boston en febrero, fue invitado al Spring Training. El 15 de mayo de ese mismo año, en un juego con los Pawtucket Red Sox, el equipo AAA afiliado a los Medias Rojas, Bartolo lanzó un juego de un solo hit. Su destreza en el montículo no pasó desapercibida y 6 días después de su contrato fue adquirido por los Medias Rojas de Boston, agregándolo al roster activo del equipo. Ese fue el regreso de Colón a las grandes ligas, un regreso lleno de determinación y también ansias de demostrar que aún tenía mucho que ofrecer en ese brazo. El 21 de mayo del 2008, Bartolo Colón se colocó el uniforme de los Medias Rojas y lanzó su primer juego para el equipo contra los Reales de Kansas City, pero Colón no se detuvo ahí. El 11 de junio de ese mismo año obtuvo la victoria número 150
50 de su carrera en un juego contra los Orioles de Baltimore. Ese hito no solo fue un testimonio de su habilidad en el montículo, sino también de su dedicación y longevidad en el béisbol de las Grandes Ligas. También hubo momentos de desafío. El 19 de septiembre fue colocado en la lista de suspendidos por los Medias Rojas debido a asuntos personales y una decisión controvertida de quedarse en la República Dominicana. Esto marcó el final de su carrera con el equipo de Boston, pero no el final de su viaje en la Gran Carpa. Regresó a los Medias Blancas de Chicago en 2009, firmando un contrato de 1 año y $1 millón, listo para demostrar una vez más su valía en el montículo. Regresó de una cirugía que se habría hecho fuera de la temporada para eliminar astillas de hueso del codo en su brazo de lanzar durante el sprint training de los Medias Blancas. En la Cactus League de Arizona fue nombrado el quinto abridor de los Medias Blancas por el manager Ozzie Guillén antes del inicio de la temporada regular. Ganó su primer partido en su segunda temporada en Chicago, lanzando 6 entradas con buen control de la pelota y solo 3 imparables, blanqueando a sus rivales los Mellizos de Minnesota 8-0 el 11 de abril del 2009. De ese modo se convirtió en el primer abridor de los Medias Blancas en ganar un partido en la temporada regular ese año. Colón luego sufrió otra lesión y no volvió a lanzar por el resto de la temporada. Firmaría en el año 2010 con los Yankees de Nueva York, pero no lanzó debido al dolor de su hombro derecho en ese momento y lesiones en el manguito rotador, ligamento y también tendones. Fue invitado al sprint training para competir por un lugar en el roster de 25 jugadores, a pesar de aparecer en los entrenamientos con 30 libras de sobrepeso. Hizo su primera apertura con los Yankees el 20 de abril, tomando el puesto del lesionado Phil Hutch en la rotación. Esta temporada de Colón fue una especie de resurgimiento, terminando con un récord de 8 victorias, 10 derrotas, una respetable efectividad de 4 y un whip de 1.29. Aún con gasolina en el tanque, se muda a Oakland. Abrió el segundo partido de la temporada para los Atléticos en la apertura de la misma en Tokio, Japón, lanzando 8 entradas y permitiendo una carrera y 3 imparables con 6 ponches. Este mismo año fue suspendido por 50 juegos por uso de sustancias prohibidas. Finalizó con 24 salidas, récord de 10 victorias, 9 derrotas, efectividad de 3.43, 91 ponches en 152.1 entradas lanzadas. En su segunda temporada con los Atléticos en 2013 tuvo un muy buen regreso, con récord de 18 victorias, 6 derrotas y una efectividad sólida de 2.65 en 30 salidas. Lanzó 190 entradas y un tercio. Completó 3 partidos y acumuló la misma cantidad de blanqueadas, liderando la Liga Americana. Se unió a los New York Mets en la temporada 2014. En ese momento ya tenía una carrera consolidada en las Grandes Ligas, pero estaba lejos de ser el típico jugador estrella. A sus 41 años, Colón era uno de los lanzadores más veteranos en la liga y su físico no se ajustaba al estándar atlético de un jugador de béisbol de élite. Sin embargo, lo que le faltaba en apariencia física lo compensaba con su experiencia y también con su habilidad en el montículo. Desde su llegada a los Mets, Bartolo Colón se convirtió en una pieza fundamental en la rotación de abridores del equipo. Su capacidad para lanzar strikes con precisión y controlar el juego a su ritmo lo convirtió en un lanzador bastante confiable. Durante su tiempo con los Mets, Colón se ganó el cariño de los fanáticos y compañeros, equipo por igual. Uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Bartolo con los Mets ocurrió el 7 de mayo del 2016. En un juego contra los Padres de San Diego, a la edad de 42 años, conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas. Fue un momento épico que dejó a todos en el estadio y a los fanáticos viendo desde casa boquiabiertos. La forma en que corrió las bases con una sonrisa en el rostro se convirtió en una imagen icónica del béisbol y lo hizo aún más querido por los seguidores de los Mets. Colón también demostró su versatilidad como lanzador. A lo largo de su tiempo con los Metropolitanos no solo fue un abridor confiable, sino que también se desempeñó como relevista en situaciones clave. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el equipo habla de su profesionalismo y también su amor por el juego. Además de su actuación en el campo, Bartolo Colón se ganó la admiración de los fanáticos y compañeros por su personalidad afable y su sentido del humor. Era conocido por su carácter jovial y su disposición para divertirse en el terreno de juego, lo que lo convirtió en un jugador querido por todos. A medida que los años avanzaban, Colón continuó lanzando de manera efectiva para los Metropolitanos. Tendría algunas mudanzas más preparadas antes de decir adiós, entre ellas Atlanta Braves y Minnesota Twins. También una última temporada con los Texas Rangers, con los cuales se convirtió en el lanzador latinoamericano con más victorias en las mayores, llegando a las 247, superando así a Denis Martínez como líder latinoamericano. 5 años después, el ex lanzador dominicano de 50 años anunció oficialmente su retiro del béisbol como miembro de los Metropolitanos antes del último juego de la serie contra los Rojos, y cómo no, lo iba a hacer en su casa, en el Citi Field.
Familia, sin duda, uno de los jugadores más pintorescos que pudimos ver dentro y fuera del terreno de juego. Bartolo Colón se llevó el cariño de los fanáticos de los Yankees, de los Mets, de los Chicago White Sox, de los Medias Rojas de Boston, de todo el mundo, porque Bartolo solo hay uno. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. Déjame allá abajo en la caja de los comentarios qué piensas acerca de Bartolo Colón y su carrera, su larga carrera que tuvo, claro que sí, en la Major League Baseball. Si tienes alguna historia, también por allá abajito te voy a estar leyendo y próximamente vamos a estar hablando acerca de esa historia que pediste. Recordarte como siempre, revisar si estás suscrito. Y mucha gente que no sabe si estás suscrita, revisa, aprovecha y si no, aprovecha a suscribirte. También comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.